Le pido que cuando hagan esta recomendación ustedes a sus familiares, uno nunca sabe. A veces, y eso ahorita me surgió, a veces nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuelita son cristianos y necesitan la administración y el consuelo. Y los familiares que no son convertidos son insensibles, no entienden ese tipo de cosas. Marina está preguntando por mí, pidiendo que vaya yo, y sus familiares no me dicen nada. Hasta hoy me enteré en la mañana, pastor, está preguntando por usted, quiere que vaya usted, está en Toluca. Hoy imposible, pero mañana, primero Dios, si le presta vida, yo estoy y a mí también. Usted recomiende decidirles dos cosas. ¿Cómo quiere que hagan su funeral y quién quiere que haga su funeral? Uno. Dos, si usted está enfermo, si yo estoy enfermo y yo te pido que traigas a mi pastor, tráelo, por favor. Ellos no entienden eso. Entonces, ahí se lo dejo por las dudas, ¿no? Ahora vamos a estar atentos a la palabra. Dios, hemos venido expectantes esta mañana. No les voy a llevar a todos los detalles. No. Jesús fue entregado en manos de sus enemigos y fue juzgado, ya lo vimos, y fue entregado para ser crucificado. Y empezó el epílogo de aquel sacrificio cruel. Habíamos dicho cómo su alma había sido hecho polvo y su cuerpo había empezado a sufrir la muerte física a través de golpes, de puñetazos, etc. Y finalmente, con muchos detalles que no hay tiempo de contar, llegan al monte de la Calavera. En un penoso recorrido para el Señor, de ahí surge la tradición de las famosas 3 caídas, ¿no? Que si bien no tienen base bíblica, pues no hay duda de que quizás, como estaba en ese momento, en la debilidad física que tenía y con el alma destrozada, pues no hay duda que tal vez haya caído varias veces. Pero finalmente, bueno, hasta le ayuda para llegar ahí. Pero finalmente llega. Y lo que más tenemos que recordar hoy, porque es necesario ponerle base a lo que vamos a hablar, tenemos que ir a ese momento donde en aquella cruz sus manos y sus pies son taladrados y Él es fijado literalmente con clavos en una cruz. O con algo parecido. No creo que se llamaban clavos en aquel tiempo, pero eran puntas de acero que fueron traspasando sus manos y sus pies. Algo que he estado pensando estos días, como Él no murió de golpe, Él no murió con un solo golpe. Fueron muchos, porque muchos eran los pecados que tenía que purgar. Era mucha la deuda. No fue un paro cardíaco, no fue un golpe en la cabeza, fueron puñetazos, latigazos, heridas, y la sangre fue, escúcheme, cayendo poco a poco. Durante todo el recorrido regó el camino con su sangre. Y estando ahí sobre la cruz, por si todavía quedaba algo, aquel soldado clava la espada, la lanza, y escurre lo último que había de sangre ya y suero acumulado en el corazón. Se vació su sangre. Y es que toda ella era necesaria para nuestra redención. Toda.
apuró la copa hasta la última gota, podemos decir. La copa de amargura, de dolor, de sufrimiento. Y es colocado, levantado ahí en medio de dos homicidas, de dos ladrones. Esto es impresionante. Hoy no quiero recordar, porque este es otro asunto y lo hemos hecho por años. Hay veces que hemos recordado todas las palabras, una por una, de las que Él dijo en la cruz. Hoy no es el caso. Hoy Dios nos ha llevado por otro sendero. Y yo quiero llegar hasta el momento donde Él, dice la Escritura, eso sí, que entregó el Espíritu. Y entregarles el Espíritu es morir. Lo que viene echar por tierra la teoría de muchos que quieren denostar o negar la muerte real de Cristo en la cruz. Porque hay teorías que dicen que estaba medio muerto, y lo bajaron sus discípulos y lo curaron. No. Eso no tiene base. Él entregó el Espíritu. Y quiero que piensen aquel grito, ya, quizá no con mucha fuerza, con lo último que le quedaba: en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu se separa de la muerte, del cuerpo, y en ese momento la muerte ocurre. Esa es la muerte, la separación del espíritu, del alma, del cuerpo. Muchos, y todos más bien, los hombres, tenemos humanamente que morir un día. Este es un hecho ineludible para todos. Tenemos que entregar nuestro espíritu un día. Por eso reflexionábamos al principio lo que le dije. Y a través de la historia, millones de personas que han pisado la faz de la tierra han muerto. Es un instante, solo un instante se necesita. Puede estar agonizando, puede no, pero es el instante en que el espíritu se va y el cuerpo queda inerte. Y tal vez haya causado tristeza en los familiares, en gente, lo que usted quiera, pero este no era un hombre cualquiera, ni era un espíritu cualquiera. Era un hombre especial, el más grande de todos. Y no cualquiera, no cualquier día. Como decíamos ese día, se crucifica a una persona con las dignidades de Jesús. También no todos los días muere el más grande de los profetas, el más grande de los sacerdotes y el más grande de los reyes, y menos en sacrificio por otros. No cualquier día. Por eso su muerte representa un impacto, pero un impacto tremendo en el universo entero. Así como lo hay. Por eso tenemos que entender de quién se trata. Se trata de Jesús. Cuando nosotros vamos a la narrativa que hace Mateo, los impactos tremendos que sucedieron, el primero es que el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Y para las personas que tienen poco de estar en la congregación o de conocer al Señor, o que empiezan a conocer al Señor, cuando nosotros hablamos de un velo, generalmente pensamos en una cortina de las que usamos nosotros para cubrir las ventanas. No, ese no era el velo.
históricamente está comprobado que era, haga de cuenta, una pared, así como esta, de 12 centímetros de espesor, entretejida, difícil de romper. Era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sacerdote entraba. Y se rasgó de arriba abajo. Quiero que se imagine ese momento. ¿Por qué de arriba abajo? Porque no hay otra forma en que Dios haga contacto con el hombre. Cuando Jesús estaba expirando, en ese momento se estaba cumpliendo el propósito de Dios: unir al hombre con Él, dejar un camino abierto para llegar a Él. Por eso fue un impacto tremendo. Camino abierto a la presencia de Dios. El que nosotros ahora, usted ahora, pueda doblar sus rodillas, cerrar sus ojos, o de pie, o sentado, acostado, como quiera, y no tiene ningún obstáculo para entrar a la presencia de Dios y puede experimentar cómo le inunda esa presencia de Dios, es porque Jesús, al entregar el Espíritu, abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar a esa presencia santa. Ese es el primer impacto que sucede. De arriba abajo, porque hemos dicho hasta el cansancio, religiones hay muchas, y la religión no es más que un intento del hombre humano por alcanzar a Dios. Dios es inalcanzable, inescrutable si quiere. Pero el sacrificio de Cristo, que es el alma del Evangelio, es un hecho concreto, histórico y real, a través del cual Dios alcanza al hombre. No podía ser de otra manera. El segundo impacto que nosotros podemos ver plasmado aquí, nos dice la Escritura, que la tierra tembló, se estremeció, y escuche, las rocas se partieron. Ojo con esto, la misma tierra gritó en el momento en que Jesús expiró. Hubo un temblor en toda la tierra, la esfera terráquea se sacudió, y entonces las piedras, las rocas se rompieron. ¿Le dice algo esto? Si Jesús no hubiera expirado y entregado su vida, nuestros corazones seguirían tan duros como la roca, inquebrantables. Muchos de nosotros llegamos a experimentar un corazón tan endurecido por el pecado que estaba más duro que una piedra. Y Dios poco a poco, por ese sacrificio, por esa expiración, por esa muerte, ha ido haciéndonos sensibles y ha ido quebrantando ese corazón. Qué tremendo ha de haber sido eso. El tercer impacto que nosotros encontramos: se abrieron los sepulcros del sacudimiento de la tierra. Muchos sepulcros se abrieron y salieron muchos hombres que habían muerto en fe en Dios, piadosos. ¿De qué hablaba esto? Hablaba como un presagio, como un abono del destino nuestro, de esa resurrección de los muertos, de aquellos que han dormido en Cristo. Y al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que queden serán transformados y en un abrir y cerrar de ojos serán levantados. Fue un impacto tremendísimo. Imagínense, dice la Escritura que empezaron a aparecer personas que habían muerto en Jerusalén con sus familiares. Ya vine. ¿Cómo que ya vine? Si te enterramos hace 4 años. Ahí estaba. Todo esto no sucede con la muerte de cualquiera.
Pero estamos hablando. Sí, algunos escritores lo dicen, tal vez yo difiero un poquito del asunto. Algunos dicen que era la muerte de Dios. Bueno, como hombre sí, porque Dios nunca muere. Él no puede morir. Pero era el Dios hecho hombre. Ese sí murió. Y por eso este impacto que estamos viendo aquí en la Escritura, en esta mañana, salieron de ese sepulcro. Y el cuarto impacto, que es no menos conmovedor para nosotros, como lo fue para aquellos individuos que estaban como enemigos de Dios, de Jesús, como verdugos de aquel santo, solazándose en su sufrimiento y en su muerte. Si usted recorre la Escritura, se burlaba. Clamó a Dios, pues que lo salve él. A Elías llama, no lo llamaba Elías. Elí. No voy a recordar las palabras. Pero le gritaban, los sacerdotes se burlaban: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y él pudo haber descendido. Qué asombroso hubiera sido. Se imagina que la Escritura dice: y cuando le gritaban, desciende si eres el Hijo de Dios, de repente él empezó a bajar. Sería impresionante, pero sería terrible para nosotros. Él sabía que no podía dejar esa cruz. Tenía que concluir la obra hasta morir. Fue tan impresionante para aquellas gentes ver que la tierra temblaba, que de repente las tinieblas cubrían la tierra y las rocas se rompían, que ellos mismos, esta es otra de los impactos tremendos, estos verdugos fueron llenos de miedo, no de temor de Dios, de miedo. Y ya lo asombroso es que quedaron convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Su expresión así lo dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Me encanta cuadrar la Escritura e ir de un lado hacia otro, y esa misma expresión es a la que se refiere Pablo, y es a la que escribe Juan cuando dice que, dicho por el propio Jesús, un día el pueblo que nosotros escuchamos el viernes pasado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise? ¿Se acuerdan? Y lloró por ellos, porque sintió el rechazo absoluto, total, del pueblo, que era su pueblo. Ese mismo pueblo, en un futuro, después de que la iglesia se vaya y venga la tribulación y Jesús aparezca en el cielo para liberar a ese pueblo ingrato, dirán: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entre tanto tienen una venda en los ojos los judíos y se encuentran por años, por siglos, por milenios ante un muro de piedra, contoneándose, pidiéndole a Dios: envía al Mesías. No entendieron lo que Pedro les dijo: este que ustedes han sacrificado es el Mesías prometido, y Dios lo ha levantado como Rey y libertador. Pero la venda espiritual está puesta sobre sus ojos. ¿Sabe por qué? Aún en esto está manifestada la gloria de Dios, para que nosotros
que no teníamos parte, pudiéramos entrar. Y una vez que la iglesia, que todos los que tengan que ser parte de este pueblo redimido por la sangre del Cordero, entonces dice la Escritura que todo Israel será salvo. Y dirá, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Finalmente, retornando a la narrativa, Jesús, y aquí tenemos una enseñanza tremenda nosotros de un hombre llamado José de Arimatea, que se acuerda, aparece allí con Nicodemo haciendo ciertos arreglos en favor de Jesús. Tal vez en algún momento encubiertamente Nicodemo, pero aquí José de Arimatea se atreve a ir directamente con Pilato y le dice: entrégame el cuerpo del maestro. Y él se lo entregó. Y aquí viene una enseñanza tremenda para nosotros. No lo envolvió en cualquier cosa. Tomó una sábana, pero era una sábana limpia, y lo envolvió. ¿A qué nos lleva a pensar esto? ¿Y qué aplicación tiene espiritual para nosotros? Mis amados, ¿en qué tenemos envuelto a Jesús? ¿En qué tipo de sábana? Es decir, ¿en qué tipo de vida? La sábana representa nuestra vida. Si decimos que Jesús nos fue entregado, ¿en qué vida lo estamos envolviendo? ¿En una vida limpia o en una vida sucia? El santo tiene que ser envuelto en vidas santas, es decir, en sábanas santas, limpias. Lo lleva. Y cuando nos referimos a que José de Arimatea tenía ahí un sepulcro, tal vez lo tenía para él y para su familia, como se acostumbra todavía en la actualidad. A mí me decía mi esposa hace unos días: oye, hay que ir preparando, no preocúpate por hacer un lugarcito ahí, ¿no? ¿Dónde nos van a meter o qué? Si quieres te lo hago, pero yo también no pienso. Ya tú quieres ir, pues te lo hago. Más como lo quieres. La gente se prevé. Conozco personas que hasta compran el cajón. Hombre, déjales que hagan los demás algo. Ya muévete y se acabó el asunto. Pues José de Arimatea tal vez también había pensado de esa manera: esto es para cuando yo me muera. Y él nadie había ocupado ese sepulcro. El asunto es que era un sepulcro nuevo. Como nuevo tiene que ser el corazón que abrigue a Jesús y lo reciba también. No se puede echar vino nuevo, enseñó Jesús, en odres viejos, porque todo se echa a perder. Tenemos que tener un cuerpo nuevo para recibir un espíritu nuevo. Y de ahí nos encontramos. Podríamos hablar mucho de esto. A mí me encanta pensar cuando estoy compartiendo esto porque pero es maravilloso pensar en ello. De repente los enemigos de Jesús se acordaron que él había dicho que a los 3 días iba a levantar y fueron con Pilato y le dijeron: oye, nos estamos acordando que este farsante dijo que después de muerto resucitaría y se nos olvidó guardar la tumba. No, cuando lo pone, agarran una piedra, hoy le echan mezcla allí, unos tabiques. Fácil se puede salir de ahí. No, en aquel tiempo era una piedra enorme que tenían que rodar muchos hombres. Yo nunca he ido a Jerusalén y creo que ya vaya.
Pero sí me gustaría contemplar una piedra de esas y qué manera de resguardar a los muertos. Déjenme dar una aplicación a esto. A veces de ese tamaño son las piedras que mantienen dentro de nosotros lo muerto. A veces difíciles de romper, difíciles de mover. Y por eso en ocasiones la palabra llega y rebota, porque está la piedra ahí, difícil de mover. Lo muerto persiste dentro, haciendo las cosas. Toda una aplicación en este momento. Y no sé, con esa piedra más seguro, a lo mejor era mucho, más seguro, más marrado. A ver, llévate una guardia y pónganla ahí, no sé qué vaya a ser el problema más difícil que al principio. Se lo llevan sus discípulos y van a decir que resucitó. Y efectivamente esa teoría corrió en los primeros años. ¿Por qué? Tenían que cubrir y llevar. Pero en medio de guardias y en medio de todo, algo que quiero que entiendan, qué tremenda es la palabra de Dios. Qué tremenda. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de lo que Él dice. Estamos hablando de lo que Él hizo también. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque lo dijo. Si no, no. No hay limitaciones para Dios. Le voy a decir esto para que si usted cree que para Él no, pues Dios quiere hacer esto. Usted no puede. No hay limitaciones para Dios. Por eso que el hombre se acuerda en una ocasión que dijo: solo di la palabra. Y cuando Él dice la palabra, ya dijo y ya se hizo. Ese es el Dios de la Biblia y es el Dios en el que creemos y hemos confiado en nuestra vida. Ya pasó. El día siguiente no hubo nada porque era el día de reposo y acuérdense que los judíos no podían mover nada. No podían ir a ponerle todas aquellas especias aromáticas porque pues de hecho los ponían como una momia, los lienzos y todo. Tal vez fuera la misma práctica de los egipcios, no sé. El asunto es que los envolvían como en un capullo y llevan las mujeres ahora sí temprano el domingo en la mañana para cumplir con esa penosa labor de embalsamar al Señor y de ponerle las especias aromáticas. Pero oh, sorpresa, escuchen bien esto. Conozco a alguien que se llama Dios y es removedor de piedras, por muy grandes que sean. Y descendió un ángel del cielo, dice, y removió la piedra. No creo que le haya costado mucho trabajo. Un ángel, no muchos ángeles, uno, y removió la piedra. Y pudieron tener acceso para entrar ahí. Hay muchas narrativas aquí, pero estoy tomando esta ahora. Entonces, la piedra es quitada. Así que si usted trae una piedra por ahí difícil de quitar, le recomiendo que vaya con el removedor de piedras. Él lo va a hacer. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Y yo creo que todos aquí somos testigos de que Él ha removido piedras un día, en algún momento y en alguna circunstancia. Hijo, es que esto nunca creí que se diera de esta manera. Nunca creí que sucediera así. Espérame. Él tenía su tiempo y Él tenía que enviar al ángel en el momento a recoger la piedra. Y lo hizo. Las mujeres estaban impresionadas de ver tal visión. Un ángel
sentados sobre aquella tierra que había sido rodada, y entraron en temor. Y el ángel les dice: no tengan miedo, no teman. Les tengo una buena noticia. Y ha sido la noticia más maravillosa que el ser humano haya podido escuchar. Porque si es importante el nacimiento de Cristo, su sacrificio no es menor, pero su resurrección es mucho mayor, porque de nada hubiera servido que naciera, muriera, si no hubiera resucitado. Por eso la noticia es la noticia más grandiosa que el ser humano haya escuchado. Escucha el ángel: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Y la noticia es: ha resucitado. Ha resucitado. Y esa es la convicción que debe haber en un cristiano. Y eso es lo que marca la diferencia entre la religión y la relación con Cristo. Esa es la diferencia que marca entre una vida muerta y una vida viva. Entre una persona que ha oído de Dios y una persona que conoce a Dios. Él ha resucitado. El día de ayer tuve la oportunidad de venir a ver algunas cosas por aquí, y alrededor de todas las parroquias. No estoy criticando, es lo que sabe la gente y es lo que tenemos que respetar. Porque de ahí venimos, eso hicimos muchos de nosotros. Bueno, yo no llegué hasta tanto, pero hay que ir justo. Altares, aprovechar un carro estacionado afuera de una casa. Lo triste es que nunca vi un altar vacío que dijera: a Dios no conocimos. No hubiera habido oportunidad como la tuvo Pablo. Pero ¿saben qué está en el centro ahí? Un Cristo muerto. Porque ese es lo máximo que el hombre puede pensar. Cristo murió por mí, y no hay duda en que la gente acepta y reconoce que Cristo murió por todos los hombres. Pero es un Cristo muerto. Y por eso la gente lo toma con un amuleto y lo trae en el pecho y lo coloca en la pared y lo pone en un nicho y le hace un monumento, pero es siempre un Cristo muerto. Y un Cristo muerto no sirve de nada. ¿Se acuerdan la historia que le he platicado? Y este real, una vez Chuchito me llevó con unas personas para que orara por ellos. Tenía una hija que era una pesadilla para ella. Y estaba platicando con ella. No, pastor, si usted supiera, son las 7. Aquí va a caer como 4, 5 de la mañana en un mal estado. Oiga, ¿por qué no se le entrega al Señor? ¿Y por qué no le entrega a usted su problema a Dios? Jesús puede hacer algo por usted. ¡Ay! ¿Qué le cuento? Venga conmigo. Y me lleva a un cuarto de arriba donde tenía de tamaño normal un Jesús y una Lupita. Me he cansado, pero cansado de llorarles aquí, de decirles, y no hay respuesta. Miren lo que oye. Oye, pero pues ¿cómo la van a ir? Si tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Yo no le estoy hablando de ese Jesús. Yo no le estoy hablando de ese Cristo. Yo le estoy hablando de un Cristo vivo. Usted debe saber que Cristo está vivo.
y puede hacer Él un milagro, porque acostumbra a hacerlos. ¿Usted cree? Después de platicar largo rato, ¿quiere que oremos? Sí. Le entregó su vida al Señor. Le entregamos su problema al Señor. Y algo que me ha asombrado por años es que luego sí ha visto que uno se atreve a ciertas cosas que dicen, ¿y qué tal si no? Le digo, su hija va a llegar temprano hoy, porque ese Jesús vivo la va a traer. Vamos a orar. Señor, mueve el corazón. Donde quiera que esté hoy, traiga temprano. Estábamos orando, no terminábamos. Todavía no terminábamos y tronó la chapa. Y la muchacha venía entrando, normal y como si nada. Es una volteó y se me quedaba viendo. Solo tenía que decirle, ese es el Cristo vivo, el cual le he hablado esta tarde. Esa es la diferencia. No es lo mismo creer en un Cristo muerto. Un Cristo muerto no nos sirve. Necesitamos un Cristo vivo y lo tenemos. No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué nos empeñamos como seres humanos muchos en mantener muerto lo que está vivo, desoyendo lo que dijo? No está aquí, hombre, no busques entre los muertos al que vive. Debe estar muerto un espíritu que pone su fe en algo muerto, ¿o no? Se necesita estar muerto para poner la fe en algo que está muerto. Y al mismo tiempo se necesita la fe de Dios y estar vivo para poner la fe en un Cristo que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre con poder glorioso, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la noticia. No hay congregación en yo creo, cristiano alrededor del mundo donde en este día no se hable de esta noticia. Esta es la historia más contada. Es integral, desde el nacimiento hasta la resurrección. Si no lo tiene, ese es el Evangelio. No podía resucitar si no hubiera muerto, y no pudiera haber muerto si no hubiera venido. Pero como vino, nació, murió en sacrificio, fue sepultado y resucitó. Toda esa es la historia. Y ese es el Cristo de su fe. Es el Cristo de nuestra fe. La esencia de lo que nos mantiene de pie y en esperanza para nosotros. Pero si fue impactante su muerte, escúcheme, su resurrección fue una de las más grandes manifestaciones, o la más grande manifestación de su poder. La muerte no lo pudo retener. No fueron suficientes unos clavos para mantenerlo allí, porque hubo quien lo bajó. Pero de la tumba que nadie podía sacarlo, el Dios vivo lo levantó en el espíritu de su poder. Esto impacta mi corazón de una manera, no sabe, es una inyección de bellodeta a mi fe. El saber que el Cristo en el que he confiado fue capaz de hacer eso. Y yo quiero darle, por lo menos en este momento, 4 cosas que son una evidencia clara, inobjetable, del poder de la resurrección.
Y este es prácticamente lo que todo lo demás quise meterlo, porque si no entendemos y no participamos con Él de ese momento, ¿cómo vamos a entender lo que viene? ¿Por qué tanto alarde en la resurrección de Cristo? Yo les decía que me comentaba Carlos Castro que en Génesis Metro Chor le llaman el Super Bowl de la congregación. O sea, hoy es, hagan de cuenta, el congreso de congresos. Pues claro, porque Él vive, es que nosotros también vivimos. Como usó Dios al apóstol Pablo de una manera tan maravillosa, con todo aquel conocimiento teológico que él tenía, él pudo vaciar con aquella capacidad que tenía mental para retener, aprovechó todo para poder vaciar sobre él las doctrinas fundamentales que le dan base a nuestra fe. Y es él el que nos dice: la primera evidencia del poder de la resurrección. Les escribe a los romanos y les dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Escuche, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la primera manifestación de poder o evidencia del poder de la resurrección? Es una prueba irrefutable de que Jesús es el Hijo de Dios. Si no hubiera resucitado, todo lo que Él había dicho que era, no fuera. Pero cuando Él resucita, demuestra que es el Hijo de Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso lo levantó de los muertos. Y por eso es importante la resurrección. Jesús es el Hijo de Dios, y esta expresión es tan importante para todo ser humano que un día, si quiere ir al cielo, tiene que expresarla. De otra forma no hay salvación. Usted va y recorre milagros a través de la Escritura y hubo hombres y mujeres que dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Pero si hubiera duda, Pablo lo expresa. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees que Jesús es el Señor, escuche, y que Dios le levantó de los muertos, si crees que resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso que Cristo es el Hijo de Dios y creo que Dios lo levantó de los muertos, que resucitó. Es cuando abrazo la salvación. Pero, ¿quién dice la gente que soy? Señor, tú, pues dicen que eres el profeta, dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías. Escuche, ¿y tú? ¿Quién dices que soy? No importa qué digan los demás, ¿quién es Jesús? A mí me interesa la opinión de cada uno. Es personal, porque la salvación es personal. Hay hombres aquí o mujeres que cada domingo luchan con su familia. Vámonos a la conferencia. Vámonos
escuchar la palabra. Hoy no, hombre, hoy no. Mejor vamos a no sé, ahorita vamos. ¿Sí me entiende? Qué terrible. No, qué terrible que no haya una convicción de fe. Es importante que cada persona, y yo animo a esos padres, a esas mujeres, no cejen en su propósito. Necesitamos sembrar en el corazón de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de quien se cruce por nuestro camino. Un día tienen que no solo confesar, realmente estar convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. Para poder alcanzar la salvación. Con el apóstol Pablo, y ahora escuche lo que escribe, y esto va a enseñarnos mucho porque nos habla de la siguiente manifestación de poder de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es una garantía de la eficacia de su muerte redentora, la muerte que redime, la muerte que compra, la muerte que cambia, que transforma. La muerte que nos hace andar en vida nueva. Él murió para darnos vida y para que nosotros pudiéramos transitar una nueva manera de vivir. Es una garantía la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera nuevos nacimientos, no hubiera nuevas vidas, no hubiera vidas cambiadas y transformadas. Moriríamos en nuestros pecados. ¿O no lo dice así el Escritura? Vana sería nuestra fe. Por eso, cuando nosotros entendemos esto, y un buen cristiano debe estar convicto de este tipo de cosas. Tengo que ir a una parte que siempre que nosotros nos bautizamos, hay gente que va de congregación a congregación y ¿sabe qué? Pues caí en el pecado, ¿no? Me quiero bautizar otra vez, como que sienten que es el agua lo que los limpia, ¿no? Si no son baños. Si no hay convicciones, se convierte en una burla. No todos los que bajan a las aguas del bautismo realmente son salvos, sino aquellos que tienen esta convicción de que saben lo que representa haber muerto con Cristo en el bautismo. Pablo está hablando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay cristianos que entienden, ¿aquí quiere decir que yo debo seguir pecando para que la gracia de Dios realmente se manifieste? Pero Pablo contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo lo quiero animar para que la próxima vez que esté frente a la tentación y frente al pecado, diga, ¿cómo voy a participar yo de esto si estoy muerto al pecado? Este es vital para nuestra vida. ¿Y aquí viene? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Su resurrección es garantía de capacidad para vivir una vida nueva. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera poder en nosotros. Ahorita lo va a ver. Para vivir una vida nueva. Vamos con el apóstol Juan para que nos clarifique esto. Y nos vamos al capítulo 20.
versículo 22, encontramos el fundamento mediante el cual Cristo da su Espíritu Santo y vida espiritual a su pueblo. Esta es otra manifestación del poder de la resurrección. No hubiera para nosotros Espíritu Santo que llenara nuestra vida si Cristo no hubiera resucitado. De hecho, una evidencia de su entrada en el cielo y de su aceptación de su sacrificio es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia primitiva. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuándo? El día que resucitó, el domingo, un día por la mañana como ahora, muy de madrugada, el primero de la semana. Por eso los cristianos celebramos el domingo, por eso no el sábado. Los judíos celebraron la Pascua, su liberación, a través de un sacrificio de un animal. Pero para nosotros salir de la esclavitud, nuestra libertad, fue cuando Cristo resucitó. Otra vez, porque Él vive, es que nosotros también vivimos. Por eso es el día del Señor. La iglesia primitiva practicó su comunión con Dios en reunirse como familia el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo según haya prosperado. En el día de reunión, era el día de adoración. Recordaban no otra cosa más que el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Sí. Están los discípulos tremendamente atemorizados, encerrados en un cuarto ahí, temerosos de ser tomados y también sacrificados como Jesús. Y Jesús traspasa las paredes con aquel cuerpo glorificado. No hay límites. Es el Dios que no conoce límites. Y entró y se para en medio de ellos. Paz a vosotros. Paz a ustedes. Otra parte de la escritura nos dice que en ese momento les enseñó los agujeros en sus manos, en su costado. Este es el precio de la paz. Si hoy podemos experimentar paz con Dios, reconciliación con Dios, si tuvimos acercamiento con Dios, se debió a las llagas de Cristo, a su muerte, a su resurrección. ¡Qué glorioso! Y habiendo dicho esto me encanta, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Este hecho vuelve a consumarse cada vez que una persona, después de haber escuchado el mensaje, ¿te gustaría confesar a Cristo como tu Señor y aceptarlo? Sí. Repite conmigo esta oración. Y cuando Él está diciendo: Señor, sé que eres el Hijo de Dios, sé que eres el único camino para llegar a Dios, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, me avergüenza de haberte lastimado. Perdóname, no sabía, pero yo te recibo hoy, te confieso como mi Señor y Salvador, como mi Dios. En ese momento, Él ha tocado la puerta y esa persona ha abierto la puerta del corazón y Él entra y hace morada. El Espíritu Santo que el mundo no conoce, pero que estará en ustedes cuando creemos. Ahora entiende por qué eché tanto énfasis yo en los cantos que entonamos y en
cristianos, religiosos, ¿qué es lo que han visto y han oído? Espíritu Santo, ven, un Pentecostés, llénanos, por favor, que venga un fuego, que caiga la lluvia, un Pentecostés. Mi Biblia dice que cuando nosotros creemos el soplo del Espíritu y vendremos y haremos morada en ustedes. ¿O no dijo él? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habría de venir sobre ellos. No lo busque al lado, no lo busque en la mano de un ungido. Que está como los brujos. La mayor parte son charlatanes los brujos. También a veces los ungidos. La mayor parte son charlatanes. No saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que prometen. El Espíritu Santo mora en usted. Y no hay ningún privilegio que tenga cualquier persona que usted no tenga. Usted es un hijo de Dios. Dios no hace excepción de personas. Usted tiene la capacidad para decirle en la mañana: Señor, tú soplaste tu Espíritu Santo en mi vida. Tu Espíritu Santo mora en mí. Lléname, deja que explote dentro de mí y me sature totalmente en este momento. Lléname, lléname. Pero no espere que venga de arriba. Que aquí está ya, si usted es un creyente. Y aquel que diga que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. ¿Le basta? Tiene que repetirse usted mismo: el Espíritu Santo está en mí. Yo he creído en Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Lo he confesado como mi Señor, el Espíritu Santo está en mí. Tengo la vida de Cristo en mí. Si hay duda en eso, tiene que arrepentirse y hacer una entrega total al Señor. Termino con Pablo. En Gálatas 2:20 encontramos la última manifestación del poder de la resurrección. Es una garantía para el creyente de la presencia de Cristo permanente, que le da poder para vencer el pecado y vivir una vida victoriosa. La resurrección de Cristo. Escuche, déjeme completarle. Si Cristo no hubiera resucitado, el Espíritu no hubiera venido, no lo hubiéramos recibido. Espíritu es vida y transmite vida. Él nos vivificó. Eso fue lo que vino. No, el hombre en el Edén murió espiritualmente. Y Él vino a vivificarnos como el segundo Adán. Por eso la vida de Cristo está en nosotros. Y si la vida de Cristo está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Y si su Espíritu Santo está en nosotros, su presencia es real en nuestra vida. Por eso lo que tenemos que orar a Dios, escúcheme, no, es: dame la certeza de tu presencia en mi vida hoy, cada mañana. Señor, que no haya duda, que no dude yo, dame la certeza de tu presencia en mi vida. No quiera experimentar cosquilleos y calores y no se puede hacer la menopausia. O la entropausia. O como dice Tamar, la anastasia. No, es la certeza. Es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si
certeza de tu presencia. Tengo que enfrentar eso hoy, pero Dios está conmigo. Dios está en mí. Su presencia es real en mi vida. No me puede vencer el pecado, no me puede vencer la tentación. No hay debilidad en mí. Yo soy más que vencedor en Cristo, porque su presencia está conmigo. Es donde tiene cumplimiento la palabra. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo tengo que traer aquí una estampa en la carretera, o en un anillo, o en un reloj. Lo tengo que traer en lo profundo de mi espíritu, en relieve. La presencia de Cristo está en mí. Y si hay un momento en la vida, porque las presiones son terribles, donde la fe como que se desvanece, Dios, dame la certeza de tu presencia. Yo le decía a una persona hace un rato en la oficina: todo se te puede acabar, todo te puede fallar, menos la fe en Jesús. Se puede acabar el dinero, se puede acabar la salud, escuche, se puede acabar la vida, pero lo único que permanece y debe permanecer es la fe en este Cristo resucitado, porque es garantía de vida eterna, de eternidad. Así que ya no hay excusa. El día que salgamos, cuando vayamos hoy de aquí, donde quiera que estemos, y el pecado se haga presente, la presencia de Cristo está en mí. Él resucitó, Él vive en mí. Yo tengo la capacidad de decirle no al pecado. Ese es el poder de la resurrección. Termino con una pregunta hoy. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos creen que es necesaria la convicción en un Cristo resucitado? Por eso estamos de fiesta hoy.